Yo quiero recordar algunos otros que realmente han conmocionado. Por ejemplo, este de Colombia. Ustedes recordarán a Pedro Guerrero, alias Cuchillo, así lo llamaban, jefe del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia. Fue abatido el año 2010, el 25 de diciembre, después de haber cometido él 3.000 asesinatos. 3.000. Extorsionaba a campesinos, colombianos, etcétera. Degollaba a sus víctimas con un cuchillo con el que fue encontrado precisamente el día en que fue abatido. Luego, Harold Shipman, que seguramente es otro caso que ustedes han estudiado. El doctor Muerte. Quitó la vida de 218 personas en 27 años. Asesinaba a las ancianas, ¿no es cierto?, que lo visitaban a él como médico. Observaba su fallecimiento después de darles una dosis letal de morfina y jamás reconoció que haya cometido ningún delito y que hizo algo malo. Definitivamente no. Y el vampiro de Londres, que fue ahorcado en 1949 por matar a varias personas y hacer desaparecer sus cadáveres. Bueno, casos como este que acabamos de ver, el aporte boliviano, qué triste, ¿no es cierto?, de asesinos seriales, psicópatas que han conmocionado al mundo. Hay algo que tú decías anteriormente, Carlos, que me parece muy importante que profundicemos ahora. Cuando tú hablabas de los 3 factores que pueden caracterizar a estos psicópatas, lo social, ¿no es cierto?, lo biológico, lo psicológico. En lo social tú advertías claramente del tema del castigo, que lastimosamente la justicia en muchos países como el nuestro y en Bolivia lo tenemos evidencia prácticamente todos los días. La justicia no funciona. Hay muchos asesinos que salen a las calles a los pocos meses de haber cometido crímenes. El caso de este chico, Jimmy, que acabamos de ver, había sido detenido inicialmente en 2011, acusado por matar a 2 universitarias por las que finalmente, por cuyo asesinato fue condenado. Pero el 2012, el tipo salió porque pagaba a los policías para salir. El hombre tenía condiciones económicas como para tener algunos favores de policías. Incluso él reveló que trabajó para algunos altos jefes policiales porque él era sicario de algunos policías que le mandaban a matar. Bueno, el resultado es que fue detenido el asesino, pero a los pocos meses sale. Y el año 2012 lo vuelven a capturar. Y claro, como lo traen a La Paz, ya ni modo, aquí directo a Chonchocoro, ¿no? La justicia es tan permisiva que definitivamente tiene un grado de complicidad, obviamente no calificable legalmente, por lo menos en el conocimiento social, que preocupa, inquieta. A ver, mientras mejor esté estructurada una sociedad donde los papeles ya no sean funcionales solamente de la familia, pero se propicie la funcionalidad de la familia, pero además se propicie la funcionalidad de las instituciones, donde le quede claro para el individuo de 18 años, porque a ver, el psicópata no es discapacitado intelectual en la mayor parte de las veces, es normal desde el punto de vista de su capacidad intelectual. Entonces, cuando él esté enterado de que hay reglas de juego y de que hay límites y sanciones, él también va a velar por su vida. No es que no le importe su vida, mentira, ustedes lo han escuchado. A él le importa la vida. Lo que sí tiene desprecio por la vida de los demás, pero no por su vida. Entonces, cuando él entienda que existen límites claros en la sociedad y que lo van a sancionar de una manera que él se va a merecer en ese momento, pues él va a limitarse a aquello. Aún cuando sea altamente impulsivo, porque a ver, altamente impulsivo no quiere decir que va a salir al calle y va a matar a 100 personas, no, para nada, ¿no es cierto? La impulsividad es un fenómeno que tiene también su conceptualización completamente distinta, incluso desde el punto de vista de la biología, ¿no? Respecto a la capacidad intelectual que mencionaba, doctor, se ha dicho en muchos casos que los asesinos en serie tendrían un coeficiente intelectual más elevado que el resto de las personas. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, aquí hay que aclarar 2 cosas, ¿no? Uno, el mito de las poblaciones. El mito dice, no, los psicópatas, como otros enfermos mentales, que bueno, de manera clásica, digamos, los obsesivos y todas esas cosas, tienen más cociente intelectual que el resto de la población. En realidad es un mito, ¿no? Sin embargo, los individuos que huyen de la justicia por muchos años, por lógica tienen que tener un cociente intelectual un poquito más alto que el resto. Pero de hecho es un mito que el psicópata tenga un cociente intelectual más alto.
Totalmente falso, entonces. No, y de hecho, bueno, son muy hábiles. Este chico aguantaba como 5 años y no había cuando lo atrapen hasta que finalmente se huyó dio. de la cárcel pública de Sucre, sí. incluso. A ver, hay algo que yo quiero que Carlos nos despeje y lo planteo como una duda razonable que seguramente ahora salta a muchos de los televidentes que nos están viendo. En muchos casos se da que a alguna persona común y corriente como nosotros posiblemente se le aparece la idea en algún momento después de una pelea con el vecino, con la pareja, agarrarse a golpes, qué sé yo, en una reunión social o una pelea callejera, qué sé yo, te voy a matar. No, o le atraviesa, le asalta la idea de dispararle a alguien en algún momento en la cabeza cuando está en un momento de euforia, de ira, de descontrol, pero obviamente no es que ese rato vaya a agarrar un arma porque no la tiene, pero pasa por la cabeza, por la mente la idea algunas veces en algunas personas de que puede matar a alguien. ¿Cuándo debe una persona preocuparse cuando le asaltan algunas de estas ideas? A ver, el hecho de que podamos pensar en acabar con la vida de otras personas siempre responde a una reacción. Es decir, hay una acción de alguien y esta acción nos provoca algún tipo de conflicto, dolor o daño, y esta forma de daño la intentamos compensar intentando acabar con la vida del otro. Pero, ¿qué nos frena a la mayor parte de las personas? Nos frenan dos cosas: nuestra conciencia moral, es decir, saber que esto es inadecuado, saber que es una persona como nosotros, y aquí entra la empatía. Es decir, yo sé que tú eres un humano como yo. Sobre esto de la empatía hay una gran investigación en el último tiempo que tiene que ver con las neuronas espejo, en otros casos con la capacidad de otro tipo de personas que no tendrían empatía, caso de los autistas. Entonces, se ha evidenciado que tiene que ver con un componente de tipo orgánico, cerebral. Pero además está la funcionalidad, es decir, el que yo sé que esto que estoy haciendo está mal. Por eso es muy importante el pensar que el entorno familiar tiene una gran influencia en quién va a exacerbar estas características psicopáticas o no. Pero contestando a tu pregunta, cuando alguien empieza a pensar recurrentemente en propiciar un daño, no necesariamente el acabar con la vida de alguien, pero en este caso, en este ejemplo, pues debería empezar a preocuparse porque hay una idea no adecuada que está siendo recurrente, en algún caso interfiriente con su funcionamiento, lo cual le deberá hacer pensar o le deberá hacer razonar sobre cuál es la razón para que yo esté actuando, o más bien pensando en actuar de una manera que es inadecuada y en la cual haría daño a los demás. Esto es lo primero que debería generar en esa persona. Reflexionar sobre aquello, y claro, me imagino que visitar a un profesional que le ayude a revertir ese tipo de pensamientos o quitárselos completamente de la cabeza. Va a ser muy útil, porque algo no está funcionando bien, es decir, no es la habitualidad. Entonces se requerirá el entender qué es lo que está pasando, que le genera este tipo de cogniciones, pensamientos recurrentes que hacen que crea y piense. Porque recordemos algo para terminar, Víctor Hugo, lo que hacemos es producto de lo que pensamos. Entonces, si yo estoy pensando de manera recurrente en esto, puede en algún momento, no siempre, puede en algún momento generar que yo intente hacerlo. Por eso es muy complejo el decir, el pensar que alguien ha actuado de manera sin pensar. Lo ha pensado, por lo menos mínimamente, pero es muy complejo el hecho de que no se autorregule, que esa persona empiece a pensar obsesivamente en algo, pues nos lleva a decirle, mira, algo te está pasando, busca ayuda profesional.